Continúo con el verso 4. Quien también habiéndolo atrapado, lo puso en prisión, habiéndolo entregado a 4 escuadrones de 4 soldados para cuidarlo, intentando después de la Pascua traerlo al pueblo. Verso 5. Entonces vemos que está el pueblo de Israel todavía, la nación de Israel bajo el Antiguo Testamento, y están en obediencia a las fiestas de Jehová que está en el Levítico 23, lo cual nos permite entender cómo es un error pensar que cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahí queda la nación de Israel a un lado. Pues vemos que aún acá en este capítulo 12 está todavía el pueblo judío todavía en obediencia al Antiguo Testamento, y esto se da a lo largo de todo el periodo del libro de los Hechos, incluso hasta el mismo capítulo 28, como ya lo he mencionado, y como vamos a volverlo a ver cuando llegue a ese capítulo. Entonces continúo. Verso 5. Pedro, por lo tanto, en verdad fue mantenido en prisión, y ferviente oración estaba siendo hecha por la iglesia a Dios por él. Estaban pidiendo por él, los miembros de la iglesia de Jerusalén. Verso 6. Y cuando Herodes estaba a punto de traerlo, o sea, para presentárselo al pueblo, él quería hacer eso para agradar a los judíos. Entonces esa misma noche estaba durmiendo Pedro entre 2 soldados, habiendo sido sostenido con 2 cadenas. Los guardias también ante la puerta estaban cuidando la prisión. Verso 7. Y miren, un mensajero de Dios estaba de pie, y una luz brilló en los edificios, y habiendo golpeado a Pedro en uno de sus costados, lo levantó, diciéndole: levántate rápido, y sus cadenas cayeron de sus manos. Vemos acá como durante este periodo de los hechos se presentan muchos milagros y hechos sobrenaturales, como esto del ángel. Anteriormente vimos como, por ejemplo, en el capítulo 7, Felipe es arrebatado, y cuando después de que se bautizara el etíope, el eunuco, él es arrastrado por el Espíritu hacia otro sitio. Son hechos sobrenaturales que estaban ocurriendo, porque recordemos que este periodo del libro de los Hechos es referido como los últimos días de la dispensación de la ley. O sea, todo lo que se había prometido a través de los profetas estaba a punto de cumplirse, y se requería que la nación de Israel aceptara o recibiera esa oferta del nuevo pacto, que si la nación, los líderes de la nación y todos en general recibían al Mesías prometido, el cual era nuestro Señor Jesucristo, o es nuestro Señor Jesucristo, entonces se podía dar inicio a ese nuevo pacto. Porque recordemos que cuando se inició el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, toda la nación reunida, después de que Moisés leyera el libro de la ley, toda la nación reunida, antes de ser rociada por la sangre de los toros que fueron sacrificados para sellar o ratificar ese pacto, toda la nación prometió una obediencia a esos mandamientos, a los mandamientos que estaban
en el rollo de la ley. Y ahí fue cuando se pudo, esto está en el capítulo 24 del Éxodo, y ahí fue donde se dio comienzo a ese antiguo pacto entre Dios y la nación de Israel. Y entonces acá se requería desde que comenzó la predicación del Evangelio en los Evangelios, en los 4 libros que llamamos Evangelios, se estaba requiriendo de la nación la fe y el recibir a ese Mesías que es nuestro Señor Jesucristo, para poderse iniciar este nuevo pacto que estaba prometido, como sabemos, en el capítulo 31 del profeta Jeremías, y en muchas otras partes de los libros del Antiguo Testamento, que se anunciaba la venida de este Mesías. Entonces, esto, como sabemos, la nación no puso la fe, pero de todas maneras se estaban presentando signos y señales que acompañaran la predicación de este Evangelio, que eran como unos adelantos de lo que va a ser este nuevo pacto cuando realmente comience para la nación de Israel. Esto va a ser después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continúo con, después de este comentario, continúo con el verso 8. El mensajero, o sea, el ángel, porque sabemos que la palabra ángel es traducida como mensajero, y estoy leyendo esta traducción literal de Young. Entonces el mensajero también le dijo a él, o sea, le dijo a Pedro, vístete y ponte tus sandalias, y así lo hizo Pedro, y el ángel le dijo, ponte tu vestido y sígueme. Verso 9, y habiendo ido hacia adelante, él lo estaba siguiendo, o sea, Pedro estaba siguiendo al ángel, y él se dio cuenta que era cierto que lo que estaba siendo hecho a través del mensajero, y estaba pensando que él estaba viendo, o que él vio una visión. Verso 10, y habiendo pasado a través de la primera guardia y la segunda, ellos vinieron a la puerta de hierro, que es que se dirige a la ciudad, la cual de su propio acuerdo se abrió ante ellos, o sea, se abrió por sí sola, se abrió ante ellos, y habiendo pasado, ellos fueron hacia una calle, e inmediatamente el mensajero, o sea, el ángel, se fue, o se retiró de él, o sea, de Pedro. Sabemos acá estos hechos sobrenaturales que estaban ocurriendo en este periodo de los hechos, lo cual no vemos que sea muy común durante la dispensación en la que estamos viviendo ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Verso 11, y Pedro, habiendo venido en sí dijo, ahora he conocido de verdad que el Señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes, y todas las expectativas de la gente, de los judíos. O sea, dice Pedro que lo había librado, el ángel lo había librado de Herodes y de todas las expectativas, o sea, todo lo que querían hacerle el pueblo de los judíos. Verso 12, también habiendo considerado, él vino a la casa de María, la madre de Juan, quien es llamado por apodo Marcos, donde
habían muchos reunidos en oración. Continúo con el verso 13. Y Pedro, habiendo tocado la puerta del pórtico, vino una damisela para acercarse. Se acercó una dama por nombre Roda. Verso 14. Y habiendo conocido la voz de Pedro, de la alegría no abrió el pórtico, o sea, la puerta, pero habiendo corrido, le dijo de que Pedro estaba de pie ante el pórtico. Verso 15. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Y ella estaba confiada, afirmando que esto era así. Y ellos dijeron: es su ángel, o sea, es su mensajero. Verso 16. Y Pedro estaba continuando tocando, y habiendo abierto, ellos lo vieron y estaban asombrados. Verso 17. Y habiéndolo saludado, haciendo un gesto con su mano para que permanecieran en silencio, él les declaró a ellos cómo el Señor lo sacó de la prisión, y él dijo: declaren a Santiago y a los hermanos estas cosas. Y habiendo salido, él se dirigió a otro lugar. O sea que aquí está esta descripción que hace Pedro. Continúo con el verso 18. Y habiendo amanecido o salido por la luz del día, no había una pequeña revuelta entre los soldados. O sea, había una gran revuelta entre los soldados acerca de qué le había pasado a Pedro. Verso 19. Y Herodes, habiéndolo buscado y no habiéndolo encontrado, habiendo examinado, o sea, habiendo interrogado a los guardias, él mandó que fueran llevados para castigo. Y habiendo descendido de Judea a Cesarea, se dice descendido, pero porque Judea está en una parte alta y al norte está Cesarea, que es bajando de Jerusalén. Entonces bajando, y habiendo descendido de Judea a Cesarea, estaba habitando allí, o sea, se refiere a Herodes. Sabemos, pues, repito, que esta es una traducción literal y por eso suena un poco extraña, pero voy a continuar acá con el verso 20. Y Herodes estaba altamente desagradado con los ciudadanos de Tiro, aquí dicen los tirianos, y los sidonios, y de un acuerdo ellos vinieron ante él, y habiéndose hecho amigos de Blastos, quien está sobre las cámaras del rey, ellos estaban pidiendo paz, porque por su país, porque su país estaba siendo alimentado del rey. Verso 21. Entonces acá se refieren a que estos ciudadanos de Tiro y de Sidón, que sabemos que son gentiles, ¿cierto? No pertenecen a la nación de Israel, ellos se hicieron amigos de Blastos, que está sobre las cámaras del rey. Entonces ellos
querían paz para su país. Bueno, ya que ellos dependían de los romanos.